Hoy es un día muy especial. He estado orando por el mensaje del día de hoy. Y quiero comenzar diciendo esto, y lo digo con toda honestidad. No es una falsa humildad, es real esto. Lo que voy a hablar ahora, o lo que voy a enseñar el día de hoy, no estoy a la altura de esto, de lo que voy a enseñar hoy. No estoy a la altura, pero estoy caminando hacia allá. Quiero, al igual que ustedes. Y he titulado este mensaje, Dios ama a su pueblo. ¿Lo cree o no lo cree? Dios ama a todo su pueblo. Voy a hablar al pueblo de Dios. Si bien es cierto, Dios ama a todo el mundo, a todos, y hace salir el sol sobre buenos y malos y también llover, y ahora está lloviendo bastante, ¿no? Okay. Ahora sí podemos decir los limeños que está lloviendo, ¿ah? Al menos algo, ¿no? Un poquito. Bueno, entonces, Dios ama a todos, es cierto, pero hoy voy a hablar acerca del amor de Dios a su pueblo, a ese pueblo que es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó ¿de dónde? ¿De las tinieblas? A su luz admirable, a ese pueblo precioso. Cuando el profeta Jeremías habla a las tribus de Israel y habla a Judá, comienza a mostrar en su palabra profética el inmenso amor de Dios para su pueblo. Un pueblo que, si ha leído al profeta Jeremías, es duro realmente lo que él dice de lo que estaban haciendo las tribus de Israel y Judá también. Realmente estaban haciendo cosas terribles. Y el profeta Jeremías le dice, deben convertirse, deben cambiar. Yo quiero que se arrepientan y entonces voy a hacer misericordia con ustedes. ¿Saben qué es misericordia? Que Dios no nos da lo que merecemos. Eso es misericordia. Mereceríamos el castigo, pero Dios detiene su mano porque es su misericordia para con su pueblo. Y en esa misericordia, Dios le dice al pueblo qué es lo que va a hacer, de qué manera le va a mostrar su misericordia, su bendición. Y vamos ahí a Jeremías, capítulo 3, verso 15, y vamos a estudiar este versículo. ¿Está bien? Jeremías capítulo 3, verso 15 dice lo siguiente: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Le estoy diciendo que Dios ama tanto a su pueblo que para hacer misericordia con ellos, dice que va a hacer algo. Le va a dar pastores según su corazón, que los apacienten ¿con qué? Con conocimiento e inteligencia. Ahora, vamos a tocar estas cuatro verdades que está diciendo aquí Jeremías. Y va a comenzar diciendo, les daré pastores. Nadie se invita al ministerio. Es Dios el que llama. No todos son llamados. En Efesios, el capítulo 4, el verso 11, dice lo siguiente: y Él mismo, o sea Dios, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es Dios el que ha constituido esos ministerios para la iglesia. No es el que quiere, o el que corre, o el que lo desea, sino es que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad en el corazón. ¿Quién nos da a los ministros del Señor, a los siervos y las siervas del Señor, que presidan a la grey del Señor? Es Él. Ahora uno dice, ¿y el seminario, pastor? Sí, el seminario capacita. El seminario entrena. Y los que son llamados tienen que estar en el seminario. Gloria a Dios. Tienen que estudiar la doctrina para poder seguir enseñando. Vamos a ir aprendiendo la palabra de Dios. Así que la Escritura va a decir, es Dios el que constituye. Y cuando uno va a la Escritura, ahí en Hebreos capítulo 5, verso 4, y dice, y nadie toma para sí esa honra, sino el que es llamado por Dios. Como lo fue ¿quién? Aarón, dice. Y luego en 2 de Timoteo capítulo 1 verso 9 va a decir lo siguiente: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo,
Pablo está hablando aquí a Timoteo, hablando del llamado que tienen ambos, ¿ok? Del llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Estamos diciendo entonces que nadie se invita. Es Dios que constituye, es Dios quien separa, es Dios quien pone el querer como el hacer en el corazón. Y entonces, humanamente pensamos, wow, entonces Dios va a llamar a hombres y mujeres top, a hombres y mujeres perfectas que hacen buenas obras, ¿no? Entonces, como Dios está viendo que están haciendo cosas muy buenas, entonces este es mi siervo, lo voy a llamar. Algunos piensan eso, pero no es verdad. Cuando Moisés está en el monte recibiendo palabra de Dios y la ley, le dice, sepárame a Aarón para el ministerio. Y Aarón estaba edificando un becerro de oro. O sea, Aarón, llamado por Dios, haciendo el becerro de oro. ¿Por qué digo esto? Porque algunas veces pensamos y decimos, no, es que si Dios me va a llamar al ministerio, yo tengo que ser perfecto. Yo no tengo que pelear con mi esposa, no tengo que pelear con mis hijos. No, yo tengo que ser una persona pura. Mi hermano, Dios llama a hombres perfectamente imperfectos, para que Él comience a transformarlos en el proceso. Hemos leído lo que Pablo le dice a Timoteo. Y que conoce un poquito la historia, sabía que Timoteo es un poquito tímido y también timorato, un poco miedoso, ¿no? Y entonces Pablo ahí está ministrando la vida de Timoteo. Entonces cuando decimos que Dios es el que da, no es que da a la iglesia personas perfectas. El único perfecto es Él. Pero va a comenzar a trabajar en ellos, en nosotros, los ministros, para poder reflejar su carácter. Eso es lo que Él va a hacer con nosotros. Ahora escuche, por alguna razón, la Escritura dice que a quien más se le da, ¿qué entiende por eso? O sea, hay una mayor responsabilidad en aquellos que hemos sido llamados al ministerio. Nos da el Señor a la iglesia, pero con una responsabilidad enorme. Así que lo primero, tiene que quedar claro que nadie se invita. Es Dios el que llama al ministerio. Es Él el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y en el camino también la iglesia va viendo el don, va viendo, ¿no?, el carácter de ese hombre, de esa mujer. Van reconociendo que no son perfectos, pero evidentemente hay un llamado en ellos. Pero lo segundo, va a decir Él, que según mi corazón. Ahora, esto realmente es la valla, es enorme. Y ahora sí, estoy hablando a los ministros, estoy hablando a pastores. La valla es enorme y para aquellos que quieran el ministerio lo tienen que entender también. La valla es grande. Y cuando hablamos acerca según mi corazón, inmediatamente podemos pensar en Juan 3:16, ¿sí o no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Jeremías lo va a decir de esta manera, ahí en capítulo 31, el verso 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Qué es lo que está diciendo? Tanto en Juan 3:16 como Jeremías, lo que está diciendo es que Dios nos ama incondicionalmente. No pone condiciones para amarnos. Hay condición para la salvación, que quede claro eso. Los que le reciben, a los que creen en su nombre, a ellos le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay condición para entrar al reino de los cielos, es aceptar a Jesús. Pero para su amor, el amor de Dios es para todos. Él hace salir el sol sobre buenos y malos, ¿sí? A todos. Pero aquí está diciendo que sus ministros, sus siervos y sus siervas, que van a entrar al ministerio a tiempo completo, que van a servir al Señor, van a dedicar su vida, paréntesis. No todos en la iglesia tienen ese llamado, ¿ok?
Todos tienen llamado de ser reconciliadores. Reconciliar a la gente con Cristo. Todos somos llamados a ser discípulos, es verdad. Pero cuando hablamos del ministerio, estadísticamente hablando, porque usted sabe que a los norteamericanos les gusta sacar muchas encuestas, ¿no? Y dicen que aproximadamente en una iglesia grande, es solamente el 2% de los que van a estar a tiempo completo. No todos. Y cuando hablamos de tiempo completo, o sea, estamos hablando de esos ministerios que están dedicados para hacer misiones, a esos ministerios que ejercen el ministerio profético, ¿no? Y cuando hablamos de un profeta, hablamos de un profeta de poder, un profeta de palabra, ¿no? Hablamos de un evangelista, hablamos de un pastor, hablamos de maestros. Pero a nosotros y a aquellos que anhelan el llamado de Dios, el ministerio, el amor debe ser incondicional. No podemos separar gente. No podemos decir, por ejemplo, voy a hacer una iglesia de clase A, porque Dios me ha llamado a la clase A. La clase B y C, que lo vean otros. La C, ya los demás. Pero yo he sido llamado a la clase A, no se siento. No. Santiago va a decir bien, ten cuidado, no hagas acepción de personas. Nuestro amor entonces debe ser incondicional para todos. Y Jesús lo muestra. ¿De qué manera? Cuando en Juan, el capítulo 10, el verso 11, dice él: yo soy el buen pastor. El buen pastor se come a las ovejas. Eso dice. No. Bueno, gloria a Dios que están ahí. Porque he visto uno que está cabeceando, no sé qué está. Bueno, ahí está. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, cuando habla de su vida da, está hablando de entrega, está hablando de servicio, está hablando de que ese amor incondicional se tiene que ver, pues. Uno puede decir, bueno, yo amo incondicionalmente y no lo muestras con tus hechos. Jesús va a decir, yo soy el buen pastor. Luego le va a decir a sus discípulos, yo les he lavado los pies. Ahora, no lo hace con todos, ¿lo recuerdan? Lo hace solo con sus discípulos. Aquellos que les da realmente este encargo grande de ministrar al pueblo. Yo les he lavado los pies. O sea, yo les he servido. Ustedes tienen que entender que este llamado que es en mi corazón es amar incondicionalmente a los demás. Pero amar incondicionalmente al prójimo significa servirlo. ¿De qué manera? Uno de nuestros versículos lema o bases o columnas de la iglesia es 2 Corintios 12:15. Y yo espero que el liderazgo de la iglesia lo sepa de memoria y junto conmigo lo recite. 2 Corintios 12:15 dice lo siguiente: y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Y aún, ¿qué más? Yo mismo me gastaré ¿de qué? Del todo. Aunque amándoos más sea amado menos. Si tú eres llamado al ministerio, tienes que mostrar ese amor. Escúcheme. Hay cosas que Dios nos va a pedir a nosotros, los ministros, los siervos y siervas del Señor, de una manera más tajante, más firme. No significa que las ovejas hagan lo que quieran. No estoy diciendo eso. Porque alguno va a decir, no, eso es para los pastores, ¿no? Eso no es para mí. No. La vivir la santidad es para todos. Pero la demanda de la muestra de amor de los que ministramos es mayor. ¿Qué significa eso? Pablo va a decir en un momento, si la comida, si la bebida, si cualquier cosa que impida que alguien conozca al Señor o sea dañado, yo no lo haré. Me es lícito, está bien, no tengo problema de comer tal comida o de vestir de esta manera, decorosamente, pero tal vez a otro no le parece, ¿no? Entonces, si eso afecta a mi hermano, yo voy a discernir por amor a él, voy a hacer un cambio. Me contaba un pastor amigo brasilero que fue a una campaña ya hace unos 20 años y me dice, fue a una campaña de jóvenes, me invitaron. Y había algunos miles de jóvenes ahí en el Brasil.
y yo tenía barba, me dice. Y estaba ya listo para predicar cuando los pastores, organizadores, me vieron y le dijeron al joven que me había invitado para predicar, ese hombre no sube con barba. Para ese tiempo, la barba era pecado. O sea, eso no está bien. La barba, ese que es Don Juan. La barba estaba mal. Y cuando él escucha eso, le dice, no va a subir. Y el hermano estaban ahí. Él inmediatamente se va al baño. Y se afeita, se quita toda la barba. Y se aparece. Y en eso cuando el que lo había invitado viene a buscarlo para decirle que no va a predicar. Y lo ve, ¿algún problema? Le dice. Estamos hablando de ese amor que no veo por mí. No reclamo mi derecho. No es que yo tengo la razón, sino que voy a hacer lo correcto. Voy a bendecir la vida de los demás. Estoy hablando que Dios está diciendo que esos pastores, según su corazón, que ven a la oveja y que algo pueda dañarla, están dispuestos a entregarse, a servir, a dejar aquellas cosas que pueden dañar a su prójimo. Amén. Pero luego, no solamente les daré, pastores, según mi corazón, sino también dice que los apacienten. Y uno dice, bueno, nos apacienten, sí, pero ¿de qué manera? Ahora es impresionante porque me gusta esto. Primero de Pedro, capítulo 5. Quiero que note quién está escribiendo esto. No es Pablo, es Pedro. Miren lo que dice Pedro ahí. Capítulo 5 de Primera de Pedro, verso 2. Apacentad la grey de ¿quién? La grey de Dios. O sea, no es nuestra grey, es la grey de Dios, ¿ok? Que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, en primer lugar, no por fuerza, sino voluntariamente. 2, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amados, quien está escribiendo esto es Pedro, el cortador de orejas. Sí, él era el barbero de su tiempo. Así comenzó practicando. Un hombre violento, un hombre impulsivo. Para eso, para mostrarles que no estamos hablando de hombres perfectos o mujeres perfectas que entran al ministerio. Pero es verdad, en ese proceso Dios nos va transformando. Y de pronto Pedro va a decir, esos pastores y ministros que van a estar sirviendo a la grey, no tienen que ser obligados para hacerlo. No puedes servir al Señor obligado. Está como ese cuento, ese chiste que dijeron, la esposa le dice a su marido, ya vamos a la iglesia. No, hoy no voy a ir. Mi amor, vamos a la iglesia. Mi amor, déjame descansar, hoy no voy a ir. Amor, vamos a la iglesia. ¿Por qué tengo que ir? ¿Eres el pastor? No puedes ir obligado. Ahora, quiero entender eso de obligado con lo que luego Pedro va a decir, que a mí me llamó mucho la atención, porque es muy duro. Porque lo que él está enseñando y diciendo es algo muy duro de digerir. Él va a decir que no solamente que sean obligados, sino que no por ganancia deshonesta, no por dinero. Si vas a servir al Señor, le vas a entregar tu vida al servicio como un ministro del Señor, no lo tienes que hacer por dinero, o él va a decir por ganancia deshonesta. ¿Por qué dice eso? Porque lamentablemente, amados, lamentablemente esto sucede. Esto pasa. Esto pasa en el cuerpo de Cristo. Y algunos están por dinero y toman de las ovejas y las trasquilan para su beneficio. Y no importa si al trasquilarlas les las cortan y les hacen daño. El dinero es su motivación. Dios libre a todos los que hemos sido llamados a servirle a Él
por dinero. Que Dios nos libre de eso. Gloria a Dios por una iglesia generosa que puede sostener a un grupo de pastores. No todas las iglesias pueden hacerlo. Pero si eres llamado y sabes que nada puede impedir, Dios te ha dado talentos, como se lo dio a Pablo. Él sabía hacer carpas, ¿sabe? Y él las hacía y las vendía, pero seguía predicando. O sea, el que tiene el llamado no va a decir, bueno, el Señor me ha llamado pastor, aquí estoy, deme el púlpito para predicar. A ver, pastor, ¿cuánto me van a pagar? Porque ya terminé el seminario. No, el que es llamado sabe que su jefe es Cristo y que Él paga bien. Así que si tiene la mirada en los hombres, se equivocó. No es posición, iglesia. Dice, no por ganancia deshonesta, pero también va a decir que no debemos controlar a la grey. Y esto también es una realidad. Hay algunos líderes que piensan que son dueños de las ovejas. No, hermanos. Nosotros como pastores, como ministros del Señor, vamos a servirle, le vamos a enseñar, le vamos a dar algunas pautas, evidentemente le vamos a aconsejar, pero ustedes tienen que tomar decisiones. En una oportunidad se me acerca un joven y me dice, pastor, estoy enamorado de una chica. Qué bueno, le dije. Entonces, sí, ¿por qué? Qué bueno. Entonces, pero mi líder me ha dicho que no le gusta a la chica, que él percibe algo en ella que no le gusta. Así que me ha dicho, te prohíbo conversar con ella, te prohíbo salir con ella, te prohíbo. Mi líder me ha dicho eso, pastor. Y yo pensé que él estaba bromeando, pero estaba diciéndome la verdad. O sea, ¿me estás bromeando? No, pastor, eso me ha dicho. Y yo quiero invitarle un café. Yo quiero salir con ella. Yo quiero conocerla. Yo quiero saber de su corazón. Ya comenzó, casi se declara a mí. No, él está ahí. No, ya, tranquilo. Está bien. Creo que tengo que hablar con ese líder. ¿Ok? Porque la Escritura dice que haya esposa. No dice al que le hayan esposa. La Escritura dice, el que haya esposa, haya el bien, haya la benevolencia de... ¿Cuántos hombres dicen amén? Amén. 4 nomás. ¿Qué pasó? A ver, ¿cuántas mujeres dicen amén? Amén. Ellas saben que son la benevolencia del Señor. Han sido allá. Si no lo aprovecha es su problema. Ok. Entonces, no es controlar la vida. Claro, tenemos que ser tiernos y firmes, como alguna vez le he enseñado. En un momento Pedro le va a decir a Jesús, no me vas a lavar los pies. Y Jesús le dice, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Punto, tú tomas la decisión. Él no lo obligó. Entonces ahí Pedro reacciona, no, ya, báñame Dios, báñame, le dijo, ¿no? ¿Lo recuerda? Sí, lo recuerda. Entonces, vamos a ser firmes. Porque así como pastores tenemos que marcar las cosas. Vamos a hacer esto, aquello, conforme a la palabra. Tú no puedes rebelarte y decir, no, a mí no me parece. No, así no es. ¿Okay? Pero lo que estoy diciendo es, si vas a ser un ministro de Dios, tú no puedes controlar la vida de las personas. Un día, mi pastor me dijo lo siguiente. Me escuchó, yo estaba hablando y diciendo muchas cosas. Y de pronto me mira y me dice, Saúl, tú no eres Espíritu Santo. Tú no eres Espíritu Santo. Y hay algunos que creen que son Espíritu Santo y que pueden controlar la vida de los demás. Y no es así. Si alguien nos va a controlar y debemos dejarnos controlar, es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que no hablamos de esos ministros que controlan, pero aquí realmente Él va a decir no solamente eso, sino que sean ejemplo. Ahora la cosa se pone más brava. Porque hermanos, como pastor responsable, ¿bien? Porque el príncipe, los pastores, el titular, el principal y todo es Jesucristo en esa casa. Ahora, por cuestión de organigrama y todas las cosas, ya soy el pastor encargado de esta congregación. Yo tengo que pedir perdón por mí y por mi equipo. Porque en el caminar, como seres humanos, estamos en ese proceso también aprendiendo. Y nos equivocamos. Y tal vez nos vamos de boca o decimos, nos agarran en nuestro cuarto de hora, ¿no? Y decimos algo que no debimos decir. O hacemos algo que no debimos hacer.
o no actuamos con justicia en ese momento, y tengo que pedir perdón. Porque tenemos que ser ejemplo. Mi pastor me enseñó eso a mí. Al inicio de la iglesia, él se puso delante, éramos 200 personas, no éramos más. Se había cometido algunos errores y algunos excesos. Y recuerdo a este hombre de Dios ponerse de pie en la congregación y decir: amados hermanos, perdónenme. Y aunque él no había cometido la falta, su liderazgo lo había hecho. Pero él asumió la responsabilidad. Y yo le doy gracias a Dios porque yo he tenido buenos ejemplos de siervos de Dios. Conozco de lejos a otros, pero el que yo he tenido cerca siempre ha dado ejemplo. No porque sea perfecto, porque nadie lo es, pero cuando reconoces algo y en la humildad lo muestras, tú bendices la iglesia. Así que tenemos que ser ejemplo. Ustedes como ovejas tienen que comportarse como deben comportarse, como es digno de la vocación con que han sido llamados, ¿ok? Pero la demanda a nosotros es mayor, pues, es mayor. Y tenemos que asimilarlo y aceptarlo también. Así que tenemos que ser ejemplo en conducta, en fe, en amor, en pureza. Es una responsabilidad. En un momento de la historia, el rey David escucha las palabras que me imagino que jamás quiso escuchar. Y el profeta le va a decir: por causa tuya, los pueblos de alrededor blasfeman el nombre de Dios. Por causa tuya, por lo que hiciste. Porque muchas veces tenemos que cuidar nuestro testimonio. Suena bonito y tiene sentido, pero tenemos que llegar a otro nivel. Los ministros, los siervos y siervas del Señor que están fungiendo en alguno de estos 5 dones para la iglesia, somos responsables. El testimonio no es nuestro, el testimonio es de Cristo. Lo que nosotros hagamos, estamos representando a Cristo. Es una responsabilidad muy grande. No somos perfectos, pero anhelamos ser como Él. Y estaremos en ese proceso que ya no cortaremos oreja, apacentaremos la grey de Dios como Él quiere. Pero no solamente apacentarla de esta manera, sino termina diciendo: con ciencia y con inteligencia. Y cuando Jeremías dice ciencia e inteligencia, está diciendo con la palabra de Dios. Si vas a enseñar algo como ministro del Señor, no es tu experiencia. Nunca hagamos doctrina de nuestra experiencia. Es tu experiencia. Pero vamos a enseñar con conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra de Dios. Escrito está. Esto dice el Señor. Y con inteligencia, con el discernimiento, la sabiduría para saber cómo aplicar esa palabra hacia los demás. Entonces, el Espíritu de Dios me movió a poder dar este mensaje a la iglesia con un fin, con un propósito. Voy a llegar ahí dentro de un momento. Quiero terminar leyendo Efesios capítulo 4, versos 11 y 12 una vez más. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Iglesia, los ministros somos un regalo de Dios para la iglesia. Quiero que capte esto, por favor, présteme atención. Todos los siervos y siervas del Señor que estamos en ese grupo de estos 5 ministerios, somos un regalo para la iglesia. Ahora la pregunta es: ¿quién es mayor? ¿El regalo
o a quien se le regala? ¿Quién es mayor? ¿Quién, vamos a decirlo así, en palabras así coloquiales, quién vale más? ¿El regalo o la persona a quien se le regala? Iglesia, ustedes son valiosos. Nosotros somos el regalo, pero ustedes son los valiosos. Cada uno de ustedes, para nosotros, son una bendición. ¿Y por qué estoy predicando esto? Porque Dios me dijo, es el tiempo. No todos son llamados al ministerio, pero hay algunos que han estado escapándose. Hay algunos que saben que Él los ha llamado. Saben, pero se están escapando. Y Él quiere que hoy entiendas que así con tus imperfecciones, tus debilidades, todo lo que tú puedas tener, Él te está llamando a su servicio. Para que puedas ser como un apóstol. No hablo de los apóstoles del antiguo, no de los apóstoles seguidores de Jesús. Hoy hablamos de los apóstoles como misioneros, como hombres y mujeres que tienen dones muy especiales. Cuando hablamos de profetas, aquellos que fluyen esa palabra de ciencia, de palabra de sabiduría, pero palabra también de Dios, como vemos en la Escritura, profetas de poder, profetas de palabra, evangelistas, pastores y maestros.